Buenas noches, arrancamos otra edición de Gustavo Recalde de entrevista en esta linda noche de domingo, linda noche realmente con un calor agradable, la gente está en casa, puede disfrutar de su domingo con la familia, con los amigos y vamos a arrancar la charla 21 prácticamente, casi puntual, arrancamos hoy, nos visita la doctora Alicia Pucheta, ella fue ministra de la Corte, fue vicepresidenta la primera, el domingo pasado estuvo acá sentada la primera ministra de Hacienda. Hoy está la que tuvo el honor de ser la primera vicepresidenta de la República, casi presidenta. Casi. Hola doctora, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buenas noches y mis saludos cordiales a la amable audiencia de Gustavo Recalde Entrevista. Estoy feliz de estar esta noche en tu compañía. La felicidad es nuestra, doctora, por tener la posibilidad de mantener la calidad de nuestros invitados, ¿verdad? Porque Gracias. La gente te aprecia mucho Gracias. Por tu ejercicio de la docencia. Sí. Y en la Corte también te voy a preguntar a vos cómo te fue en la Corte. ¿Cómo no? ¿Cómo te queda, qué recuerdo te queda de tu paso por la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la máxima instancia judicial. Sí. En primer lugar, quiero destacar que comencé como practicante. El practicante en el Poder Judicial es la persona que ayuda, colabora en la Secretaría, pero sin sueldo. Sí. Estuve prácticamente un año, luego fui escalando como funcionaria hasta llegar a ser 2 veces presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la primera mujer que ingresó en la Corte Suprema de nuestro país. Y luego vicepresidenta de la República, interiné 2 veces la presidencia en ausencia del presidente Horacio Manuel Cartes Jara. ¿Y cómo es ese momento de interinar la presidencia? Porque muchos dicen, te deja el cargo, el despacho, pero no te deja la lapicera. Así es de... Bueno, durante el tiempo que interiné, justamente le pedí al señor presidente si quería dejarme algunas indicaciones y me dijo no. Es la primera vez que voy a viajar tranquilo. Ah, te dijo. O sea que con palabras textuales. Con Afara no viajaba tranquilo. Así me dijo. Hay que preguntarle al señor presidente. ¿Y tomaste alguna decisión esos días? Y realmente más la parte interna de seguridad nacional con el ministro del Interior. ¿Que en ese entonces era? Era Martínez, un nombre es... El hijo de Diógenes Martínez. El hijo de Diógenes. Sí, el doctor, dirigente de Cerro, no estoy acordando su nombre. Los dos son mis amigos, tanto... Sí, Eber Martínez y dos hermanos, y Ariel Martínez. Ariel Martínez, sí. Y los dos tuvieron el gabinete y también el papá tuvo en el gabinete. Se ve la particularidad de justicia era Eber y del Interior Ariel. Sí, y el papá también estuvo en el gabinete y también fue defensa. Un caso muy particular que hayan compartido padre y 2 hijos al mismo tiempo. Realmente fue una satisfacción. Doctora, cuando alguien te dice en tu país, alguna ex colega te llama al exterior, te chatea, usaba mucho WhatsApp, redes sociales, ¿te gusta la tecnología o no te lleva bien con la tecnología? No, me encanta la tecnología. De hecho, en la cátedra que soy titular y jefa de cátedra niñez y titular de Derecho Laboral, fue todo informático. Todo virtual. Todo virtual fue este tema del COVID. O sea, era el único mecanismo para dar clase. Te escribe alguien del otro lado del mundo y te pregunta, ¿en tu país la justicia es pronta y barata? No. Lo que sí es importante que se acaten las sentencias. Y a veces eso no ocurre. Claro, entonces ese es un tema que hay que trabajar más. Pero ¿cuál crees que es hoy el principal problema que tiene la justicia paraguaya? Y bueno, en primer lugar, creo que lo que más se le critica en una palabra es la tardanza en la resolución de los pleitos, la morosidad. Y realmente esa morosidad debería darse en todas las instancias, no solo en primera, segunda, sino también en la Corte. Entonces, constantemente uno tiene que hacer lo que yo le llamaba hacer un relevamiento para así darse cuenta uno cuántos expedientes tenía a su consideración para ser resuelto, porque solamente haciendo uno mismo auditoría
puede saber. Nosotros tuvimos el caso de un ministro de Corte, Garay Zucolillo, al que la Cámara de Diputados fue un caso súper particular. Le inicia un proceso de juicio político, causal marcada era su alta morosidad. Sin embargo, demoró tanto el juicio político que le dio tiempo para ponerse al día. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sí, recuerdo perfectamente, sí. O sea que ahí la morosidad no vino del Poder Judicial, sino de dar Sí. solución rápida. Se da mucho en los casos en donde se logra condenas y uno dice, bueno, pero ahora va a apelar. Y la apelación en segunda instancia tarda medianamente, pero muchos ya toman conciencia de que en la corte puede llevar años. Nosotros tuvimos el caso de políticos condenados, donde uno dice, y este se va a ir en cana alguna vez, pero pueden pasar 6 años, 8 años. Hay casos así. Bueno, lo que pasa es que hay expedientes que son lo que le llamamos lo que entra en un año X. Por ejemplo, ahora estamos en el 2022, que entraron en el 2021, pero hay otros que uno hereda de hace muchos años. Entonces ahí se junta lo que se hereda de años anteriores con los nuevos. Por eso siempre cuando uno pide el resumen de causas sometidas a consideración de los magistrados y magistradas, lo ideal es que mencionen eso, cuáles son los que entraron en el turno y cuánto termina a fin de año. Y otros que especifique cuáles son los que heredó, qué cantidad y cuántos resolvieron. O si no, también se comete una injusticia. Bueno, pero si uno tuviera los expedientes físicos sobre la mesa, ¿uno va resolviendo en el orden en el que entraron? ¿O uno dice, este voy a cajonear, este es más urgente? ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que tiene mucho que ver los urgimientos por parte de los profesionales, porque el interés es la medida de la acción. Entonces, eso se le hacía saber a los profesionales en secretaría que ellos urjan aquellos expedientes que estaban en trámite, porque esa es otra cuestión también. Muchos abandonan. ¿Un juez gana lo que tiene que ganar en Paraguay o crees que eso es insuficiente? Digo porque muchos parten, y se hace también mucho el ejemplo en la Policía Nacional, porque dicen, no, un carabinero en Chile gana más y por lo tanto es proporcional su nivel de incorrupción, ¿verdad? Pero gana un juez en Paraguay. Y si el salario, te quiero preguntar si el salario para vos es determinante para que no sea corrompible. Bueno, con respecto a eso, yo quiero destacar que la autonomía en la decisión de las sentencias es prácticamente una decisión particular del magistrado o la magistrada. Solamente cuando saca la sentencia tiene en consideración la Constitución y las leyes. Es decir, eso es particular de cada uno. ¿Y por qué esto es importante? Porque hace que vos puedas circular sin guardias cuando salís del Poder Judicial. Entrar en los institutos penales entre los internos sin que te hagan daño. ¿Por qué? Porque ellos saben que vos aplicaste la ley. Entonces, ese es, diríamos, la prueba contundente de que el magistrado es autónomo. ¿Pero gana lo suficiente? Y yo creo que considerando diríamos, los aumentos que se producen, igual que el que pide el salario mínimo, también debe producirse el aumento, ¿verdad? No solamente de los ministros de la Corte o ministras, sino de todo el funcionariado y de todos los jueces de la República, sin distinción. ¿Vos crees, doctora, que la Corte se fue renovando o fueron casos muy aislados, el caso tuyo? Hoy hay 2, 3 ministros que también uno puede decir no vienen de la misma mano que venían los de antes. ¿Se fue renovando o bueno, eso es difícil que se dé en la Corte Suprema de la Justicia? Bueno, lo que pasa es que está la jubilación 75 años. A no ser en mi caso que yo renuncié faltándome 7 años para acogerme a la jubilación, pero... que vamos a hablar después porque es por el caso de la vicepresidencia, pero yo te digo... Pero la línea es que una vez jubilados, sí, necesariamente ya desde luego ni figuran en el presupuesto. No, pero yo no te decía por la sustitución que se tiene que dar de manera ordinaria, natural, sino por la capacidad, por la calidad de los ministros de Corte y por sobre todo por cómo llegan, porque
un Víctor Núñez no es lo mismo que decir un Bueno, Martínez Simón, digo yo, ¿verdad? pero el proceso que sigue constitucionalmente para la designación de un ministro o ministra está en la Constitución. O sea, no es un cargo como el de presidente del Ejecutivo o del Poder Legisladores, senadores, diputados, nace del pueblo la votación. Este tiene un proceso distinto en la Que Constitución. nos guste o Ahora, no, es lo que hay. y lógico. También en la misma Constitución están dos órganos que siempre son motivo de mucha discusión. El Consejo de la Magistratura, que propone ternas, que elige magistrados, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que no sé si evalúa y sanciona o hay que hacer barra, garrote a veces. No. ¿Vos crees que el sistema que hoy tenemos es correcto, está bien, Bueno, o hay que cambiar? ocurre que en otros países prácticamente se dejó de usar. Volvió al método antiguo, donde el Ejecutivo propone y el Legislativo que tiene que dar su acuerdo. Pero hasta ahora con la Constitución así funcionamos. Tendría que cambiarse la Constitución si eso Pero vos va a estás variar. conforme. Y yo creo que tiene que haber más representantes de la academia. Y menos políticos. Es mi criterio, sí. Es mi criterio, más de la academia. El otro día discutí eso con una docente de la Universidad Católica porque me hablaba bastante del caso Sandra Quiñones, ¿verdad? Y yo le decía, para mí no tiene que irse, o sea, yo creo que a mí me parece que es una buena profesional y que las causales siempre son políticas. Ahora, si nos pusiéramos de acuerdo que tiene que irse, ¿quién viene y cuál es el sistema de elección hoy? Y me decía, lo que pasa es que está todo cocinado en el Consejo de la Magistratura. Bueno, entonces me pongo a mirar la pero yo lista quiero y detenerme finalmente un los poco políticos en lo son que- minoría, doctora. Sí, pero quiero detenerme un poco porque es importante, Gustavo, lo que decís. Yo creo que lo que tenemos que hacer siempre es fortalecer las instituciones. De ahí viene la institucionalización. ¿Qué significa eso? Cuando una persona designada, como en el caso, que yo ya lo dije en el programa de Caro Cruz, en una persona que para mí viene de la carrera del Ministerio Público. En segundo lugar, ella ya fue probada en su función como fiscal de todos aquellos hechos punibles que hacen al crimen organizado y en la frontera. No es lo mismo estar en un despacho que ir en la frontera. No es lo mismo agarrar motochorro que el EPP, Claro, ¿verdad? entonces, ¿qué es, a mi modo de ver, lo que se puede hacer para fortalecer las instituciones? Que la persona termine su periodo, a no ser un caso flagrante de un delito, ¿verdad? Que va a ser imposible que continúe, pero si termina el periodo para el cual fue designada, podemos hablar que estamos fortaleciendo. Siempre repito que no sea un caso flagrante de hecho punible, ¿verdad? Entonces, yo en lo particular pienso eso, pero ya lo dije desde luego en el programa Caro Cruz. Claro, pero si tuviéramos que sacarla, hoy el sistema de elección que se tiene es que nace del órgano del Consejo de la Magistratura y también la designación política que se hace. Entonces, finalmente la solución termina siendo lo mismo que el problema. Es que siempre va a ser un cargo político. Y si te eligen en el periodo en el que Marito es presidente, van a decir, no, vos sos actista. Así como dicen que Sandra Quiñones es cartista, porque fue en el periodo de Horacio Cartes, la que venga hoy. Y puede ser, voy a poner un ejemplo, puede ser la doctora Cecilia Pérez, que a mí me gusta mucho porque es una gran profesional. Sí. Y le van a decir actista. Sí. Y le van a atacar políticamente. Sí, por eso te digo. Ahí más bien el magistrado o los fiscales, las fiscales, defensores públicos se dan a conocer por su trabajo. Doctora, y esos representantes que tienen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ¿vos crees que cumplen su función? Yo creo que, a mi modo de ver, repito, yo esto te estoy hablando en lo personal, yo creo que depende mucho del que preside el Consejo de la Magistratura, porque es el que tiene que sentar las bases y tiene que organizar de tal manera de darle oportunidad, ¿verdad?, a cada representante de los distintos
de las distintas cámaras, como también se tiene de la Facultad, ¿verdad?, de Derecho, de la Católica, de tal manera a que él tenga que llevar diríamos, ese orden y escuchar y ver los fundamentos de cada uno. Para mí, el presidente es el que tiene que marcar las pautas. Tiene que marcar las Pero pautas. ¿cuál es el criterio adecuado según la experiencia que vos tuviste, doctora? Porque, a ver, dicen fulano fue el mejor puntuado y no fue elegido. Yo, por ejemplo, creo que tuvo que haber llegado un COVID, por ejemplo. No llegó. Pero también hay casos en donde el mejor puntuado, que no es el caso suyo, quiero poner acá punto y aparte, ¿verdad? Hay otros casos en donde el mejor puntuado no precisamente es el más capaz. Y ahí entramos al elemento de desenvolvimiento en las audiencias públicas y todo lo que pueda valorar el Consejo de la Magistratura. Porque yo tuve profesores de secundaria que tenían muchos títulos, o si no vamos al caso de Carlos Portillo, donde vos le preguntarle te dicen, anotame la pregunta que te respondo después. No siempre el que tiene más títulos, el que está mejor puntuado es el más capaz. Bueno, yo desde luego estoy por la carrera judicial y del funcionario judicial. Debe haber una ley que regule. Y lo digo por lo siguiente, un funcionario judicial llega a ser secretario y ahí como que ya termina su función. Entonces, sí, se puede regular la ley del funcionario judicial y de los magistrados judiciales, entonces va a tener la oportunidad de ir ascendiendo. Además, yo en lo particular pienso que la persona que comenzó como funcionario en todos los escalones y también dentro de la magistratura va a conocer la estructura del Poder Judicial y sus distintas funciones, porque no es muy fácil. Yo creo que a las personas que entran de afuera con todos los méritos que no les saco ninguno, ya sea que trabajen en la profesión o en otra función, no les saco ningún mérito, pero yo te estoy hablando internamente de cómo está el organigrama del Poder Judicial. O si no le va a llevar tiempo conocer, se tiene que acomodar. Y acordate que tenemos varias circunscripciones en el interior de la República. Entonces uno tiene que manejar todas esas circunscripciones y conocer las distintas oficinas y direcciones y cuáles tienen que trabajar unas con otras y cuáles no. Doctora, o sea, para mí eso es muy importante. A riesgo de sonar poco gentil contigo, ¿verdad? Y si te cambio el ejemplo, si ahora que vos querés ser senadora, viene un político y dice a la inversa, dice, espera, en la política también hay que buscar gente que haya hecho desde la pegatina, la calcomanía, el pasacalle, y sin embargo hay gente que de afuera quiere ser, ¿qué le respondería? Y le respondería que siendo ministra de la Corte ya tenía dentro una atribución de competencia a la iniciativa legislativa y he trabajado en proyectos de leyes. Y le diría que como juez he tenido muchas situaciones de primera a segunda instancia hasta llegar a la Corte de leyes que no son aplicables en la práctica por varias situaciones. Uno, en la norma que debe ser un buen diseño. Dos, tiene que tener técnica legislativa, porque ¿qué pasa? Llega una norma y algunas de ellas son incoherentes, contradictorias, o bien no definen los conceptos y ahí el juez en base a la laguna de reconocimiento se convierte en legislador porque el juez tiene que definir ese concepto. Termina interpretando él lo que queda como un bache, ¿verdad? Ese es el tema. O sea, el aporte que hace la persona que estuvo justamente en ese cargo es esa situación porque lo sufrió en carne propia, no es por leyendo, escuchando. Te iba a preguntar cómo se da la decisión de postularte al Senado, pero quiero ir mucho más atrás. Sí. Tú salías de la Corte para ser vicepresidenta de la República. ¿Cómo se dio ese paso, doctora? Así, bueno, yo recuerdo que yo iba justamente a la comunidad indígena del Chaco, los Ayoreo Totoviguezode, porque se le pudo conseguir 18.000 hectáreas en su territorio, después de mucho trabajo, ¿verdad?, de idas y venidas. Entonces yo iba justamente para ir cerrando ese tema. Y ahí recibo la llamada del señor presidente Horacio Cartes Jara y me dice que él, teniendo la situación que se presentaba con el vicepresidente Juan Afara,
me sugería... Que tenía que renunciar para ser candidato. Sí, entonces me sugería si yo estaría de acuerdo en aceptar. Y le dije que justamente tendría primero que hablar con mi familia, porque es importante que ellos te sostengan, porque siempre están contigo en las buenas y en las malas. Bueno, entonces, una vez resuelto, obviamente acepté. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la visión país que tenía don Horacio radicaba mucho en, uno, en que la mujer llegue a cargo de poder de decisión. Y en segundo lugar, en darle oportunidad a los jóvenes para entrar en la política. Y eso es lo que ahora estamos viendo. Y aparte, como en conjunto con esa decisión, vos también sabías que el siguiente paso era que él renunciara y vos puedas ser presidente de la República. Claro. Que al final no se dio, ¿verdad? Sí, pero tenés que también no se aceptó. Tener en cuenta una situación que muchos no ven. Cuando yo me presenté, ¿cómo yo podía asegurar que iba a tener todos los votos? Claro, si no tenías los votos, no, al final, y te quedabas sin el pan que era la corte pero yo, y sin la torta que era la vicepresidencia. Pero yo tomé la decisión en forma, diríamos, de mucha seguridad, de que podía ser útil como vice, por más que sea poco el tiempo, ¿verdad? Pero como te digo, sin todavía tener la seguridad, como yo siempre digo, Dios tiene el control de todo. Entonces, se dio, tuve los votos. Claro, pero en contrapartida, al poco tiempo, que parece un desincentivo, estaba también lo positivo que es inscribir tu nombre en el libro de la historia. O sea, hoy, cuando tus nietos miren el libro en la primaria, el libro de historia, está tu nombre ahí como la primera mujer vicepresidenta de la República. Sí, y yo creo que fue para mí un cargo importante porque justamente fui el nexo entre el poder legislativo y el presidente de la República. No, porque vos sabés que no, trabajaba mucho con los abogados en cuanto a cómo iba impulsándose las leyes que justamente se habían presentado. Y en segundo lugar, también continué con mis trabajos de ayuda a los vulnerables, porque es la ciudadanía, y potencié también la parte comunicacional, porque todos sabemos que es importante y es una revolución comunicacional el que la ciudadanía sepa cuando el funcionario que recibe dinero del pueblo para su salario tenga que ser una persona que haga una traducción de su trabajo. ¿Por qué? Porque tienen derecho a saber qué uno hizo por ese salario. O sea, es muy importante la rendición de cuentas. Y ahí, por ejemplo, aparte de lo económico, se le hacía saber a la ciudadanía qué iba a ser la vicepresidenta de la República ese día. ¿Y vos recordás cómo terminó? Y las puertas abiertas. Sí, ¿cómo terminó aquella votación en el Senado para tu aceptación como vicepresidenta? ¿Te acordás vos de eso? ¿Cómo se dio? ¿En qué sentido? No, y el tema de la aceptación, digo, ¿cuándo se votó? Ah, yo estoy conforme. Pero, ¿recordás cómo fue el resultado? Y fue más de lo que se necesitaba, que es lo importante. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque después a Horacio Cartes no le aceptaban la renuncia. Y bueno, pero eso es una cuestión que tal vez habría que hablar con el que presidía el Senado. ¿Que en ese momento era? Lugo. Fernando Lugo. ¿Y los luguistas te apoyaban a vos para la...? No. Ese mapeo que no recuerdo, porque a ver, tu designación... No, lo que pasa es que estuvo en ese momento presidiendo... un periodo anterior, sí, un año antes. Sí. ¿Y ahí fue quién el presidente? Y no, en mi caso estuvo don Pedro Alián. Ah, ya. No, pero eso fue en Cámara de Diputados. Sí, pero cuando juré como vice. Cuando juraste, claro. Eso fue para que te tomen el juramento. Sí. Pero, ¿sabes qué me hace ruido y no recuerdo cómo terminó el mapeo? Tu postulación pues también era desde el Ejecutivo. Sí. Y la decisión suya de renunciar también. Pero tuvieron diferente cantidad de votos. O sea, quiere decir que vos lograste articular gente que no estaba de acuerdo con que él deje la presidencia un año después, ¿verdad? Y yo te diría que tal vez porque iba a ser por 4 meses. Ah, por 4 meses. Claro. No podía ser amenaza para nadie. Ese es un buen punto.
Vamos a hacer una pausa, doctora, para tomar un poco de agua a Santa Isabel y después de la pausa vamos a hablar de tu postulación al Senado. Excelente. Tus planes, creo que podemos nosotros hablar de eventuales posturas tuyas ante casos determinados. Después la pausa. ¿Cómo no? 20:25, vamos a hacer la primera pausa. Qué linda noche, 27 grados de temperatura. Enseguida estamos de vuelta. Esta noche tenemos 3 kits de productos Masey para nuestros televidentes que pueden enviar su mensaje al 0981-400-991. Atención porque también llegó a Mercotec la nueva Tunland G7 4x4, diseñada para resistir, creada para vivirla. Financiación propia de Mercotec Automotores. Venía a probarlas en todas nuestras sucursales. Atención personalizada al 0983-105-300 o seguinos en nuestras redes sociales en Mercotec-SAE, Fotón-Paraguay-oficial. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos efervescentes con calidad europea. Tabletas efervescentes que favorecen la absorción de las vitaminas de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Desde la cooperativa Colonias Unidas te presentamos la mejor yerba, la yerba mate Colón Suave, donde la calidad es nuestra prioridad para brindarte una excelente yerba. Suave desde el primer mate. Yerba mate Colón, mejor imposible. Garantizada por la cooperativa Colonias Unidas. Si usted quiere que se las especias y condimentos Arco Iris. Arco Iris tiene todo tipo de especias y condimentos. Pimienta, comino, pimentón, nuez moscada, orégano, curry, cunatú, albahaca, laurel, ajo deshidratado, ají molido. También condimentos para guiso, para pizza, pollo, cerdo, pescado y carne vacuna. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Definitivamente, en la cocina de cada familia paraguaya no debe faltar las especias y condimentos Arco Iris. Arco Iris con sabor y confianza. Atención, queridos televidentes, hoy tenemos 3 kits de productos Masey. Pueden enviar su WhatsApp al 0981-400-991. En el Sanatorio Santa Bárbara sabemos que la familia es todo, la salud es todo. Somos especialistas en el cuidado de tu vida. Contan con nosotros para análisis clínicos, tomografías, cirugías, internaciones, terapia intensiva, especialidades médicas y odontología. Para más información, llámanos al 021-299-388. Vení a conocer nuestras instalaciones, consultar o hacerte tus estudios sobre la Avenida Santísima Trinidad y Arquitecto Ravisa Asunción. Sanatorio Santa Bárbara. Calidad y calidez al servicio de la salud. La solución a tu vehículo la tiene Mercotec, repuestos para 4 ruedas, de la línea japonesa y coreana, como así también repuestos para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, el ruido molestoso y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad y la solución en un solo lugar. Lubricación, alineación, balanceo, mecánica ligera, lavado. Visita las tiendas y centros de servicios Mercotec, sucursal, kilómetro 5, 4 mojones sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto, sobre la avenida Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Mercotec SAE. Estamos de vuelta, 20:31 ya. Doctora Alicia Pucheta, ¿cómo se da tu decisión de integrar la lista al Senado del Movimiento de Honor Colorado? El otro día hicieron una reunión, estaban solamente las precandidatas. Sí. Y vi gente muy interesante. De hecho, acá estuvo Lea Jiménez, el otro día la doctora Lea Jiménez, le vi a Mónica Pérez, Sí. María José Argaña, la propia Lizarela Valiente. ¿Cómo se Sí. dio tu...? Bueno, y fue un ofrecimiento de don Horacio Manuel Cartejara y vuelvo a repetir, estoy muy conforme con la visión de don Horacio, en este caso, en cuanto a que la mujer debe llegar a cargos de poder. Y en segundo lugar, también por diríamos, la libertad que él le da a las personas
para que puedan hacer su propuesta, ¿verdad? Eso, por ejemplo, habla mucho a favor de don Horacio, de dar esa oportunidad. Entonces, las 8 que estamos ahí, nos sentíamos realmente muy tranquilas y sobre todo con muchas ganas de colaborar con don Horacio como líder de Honor Colorado, para que él justamente sea el futuro presidente de la Asociación Nacional Republicana. Y haber confiado en 2 jóvenes políticos para presidente de la República, en justamente Santi Peña, y como vicepresidente de la República, mi compueblano pilarense. Ah, mirá, vos. Ah, Pedro sos pilarense, Aliana. doctora. No soy pilarense de nacimiento, pero sí de adopción porque mi bisabuela, mi abuela, aparte de los López. Sí. Los López, porque mi abuelo materno fue un italiano que emigró para el Paraguay y se ubicó en Pilar porque estaban todos los migrantes italianos, ¿verdad? ¿Y te vas a Pilar a menudo? Anteriormente me iba más a menudo, ¿verdad? De hecho, fiestas hawaianas, eso no te va. Mi infancia pasé siempre en Pilar, y el abuelo justamente de Pedro Aliana era amigo de mi abuelo, y el padre Rubén, el padre de Pedro Aliana, era amigo ya de mis primos hermanos. O sea, acá le iba a preguntar a tu hijo, a las fiestas hawaianas no se van, ¿verdad? No, ya no se va, hace rato ya no. Bueno, y realmente yo, para mí, Pilar es mi, diríamos... Hermosa ciudad. Sí. Por adopción soy pilarense. ¿Y de nacimiento? ¿De dónde? En Asunción. Asunción, sí, Azucena. En la Cruz Roja Paraguaya. Ah, miramos, en la histórica Cruz Roja Paraguaya. Me avisa cuando tenemos algunos mensajes que podamos leer para mostrarle un poco a la doctora también la opinión de la gente. Los que sean opiniones, lo del sorteo vamos a dejar para un lado para que se pueda... Dice, si le pueden consultar si le estaría ayudando una vez siendo senador los funcionarios judiciales. Dice. Y ya dije justamente. Sí. Claro, comenzar con la ley, porque eso le va a dar más solidez para ir promocionándose y no sentirse frustrado porque no ascienden. Claro. ¿Por qué tarda tanto un urgimiento de no innovar? Mi abogada presentó el 18 de febrero y no hay respuesta, dice. No, si urge 3 veces y no da respuesta, tiene que denunciarle ya al superior. Al superior, sí. ¿Otro mensaje? Dice, excelente entrevista hoy, soy la abogada Mirta Borda, conocida al señor Cartes, esta le conoce a Cartes. La sala constitucional es una vergüenza, 7.000 expedientes tirados a la suerte, o a quién da más, dice. Bueno, yo en cuanto a la acumulación de expedientes, creo que tal vez habría que hacer una gestión de despacho, de separar eso que se va a rechazar in line de lo que se va a analizar. Ah, mira. Ese sería un buen mecanismo. Claro. ¿Otro mensaje? O vamos a leer el siguiente bloque. La gente está escribiendo también al 0981-400-991 porque tenemos sorteo. Ya me confirmó la querida Vidalia Sánchez que el próximo fin de semana vamos a sumarle libros también para sortear entre la audiencia de Gustavo Recalde entrevista. Doctora, se votan muchas cuestiones elementales en el Senado, ¿verdad? La Cámara Alta le dicen. Y muchas veces da pena que termina imponiéndose el artículo 23. ¿Sabes lo que es el artículo 23? Sí. Le dicen el artículo 23 a la mayoría, esa que vos tenés 23, vos podés hacer lo que vos querés. Bueno, yo creo que esto se va dando un cambio a medida que también se establezcan nuevos protocolos a las reglamentaciones, en el sentido de que se debe trabajar previamente tanto con los colegas de Cámara como también escuchando a los usuarios, a la ciudadanía, según cuál viene a ser esa demanda por parte de la ciudadanía, o esas peticiones o esas nuevas situaciones que se presentan, o esas protestas ante tal o cual situación, de tal manera que ellos puedan también tener intervención como parte de ese proceso. Entonces el acatamiento va a ser más fácil. Claro. Porque no se le va a imponer, se les va a escuchar, porque uno tiene que pisar el barro. Como yo siempre digo, yo soy una persona que siempre ha actuado
en base al realismo real. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que uno lee o lo que escucha, pero cuando uno recorre, habla con las personas, con los denunciantes, puede tener una idea clara de los hechos reales. ¿Y hay ministros de corte que no salen del escritorio, doctora? Bueno, realmente hay siempre dos posturas dentro de la magistratura. Están quienes dicen que solamente hay que dictar sentencia. Que hay que abstraerse de Sí, la... pero eso no es solamente en el Paraguay. Cuando teníamos reuniones a nivel mundial o a nivel de Latinoamérica y el Caribe, siempre había dos posturas. Uno, que el juez solamente, como en la época Montesquieu, tiene que hablar a través de su sentencia y estar ahí, ¿verdad? Pero había la otra corriente que vino justamente de Eurosocial, en donde dice que el sujeto principal del proceso no es el juez, es el ciudadano, la ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Primero, que ese acceso a la justicia para ese usuario o usuaria sea con resultados. ¿Por qué? Porque el Paraguay, a través de la Constitución Nacional, es un Estado social de derecho. Esto, en el diario de sesiones encontramos que el término social involucra que las personas vulnerables, es decir, las personas que no tienen recursos económicos para solventar los gastos, un profesional del foro tiene que tener la defensa justamente de los defensores públicos. ¿Para qué? Para que se encuentren en un mismo pie de igualdad y les sean justamente devueltos sus derechos conculcados. Entonces, ese acceso a la justicia, ¿cómo debe darse? Debe dar a conocer al ciudadano cuáles son los mecanismos que tiene para acceder a la justicia. Esto a través de una aplicación en donde se le dice, si usted vive en tal barrio, el juez más cercano a su domicilio es en tal parte. Si no puede pagar abogado, está el defensor público. Para efectuar un juicio de tal naturaleza, tiene que tener tantos documentos. ¿Cosa que me preocupa, doctora? Te escucho muy técnica. Y ojalá que llegue al Senado, ¿verdad? De hecho, no le voy a invitar a alguien que no tenga chance de llegar, porque si no vamos a perder el tiempo, ¿verdad? Ojalá que llegue, pero ¿cómo te vas a sentir cuando tus compañeros, tus colegas, digan, no, la mitad de la biblioteca dice esto y la otra mitad? Eso es ya una barrazada judicial, ¿verdad? Jurídica. Bueno. Y te digan, sí, tenés razón, doctora, pero acá es política la decisión. Bueno, pero eso se da en todos lados. ¿Incluso en el Poder Judicial? No, pero se da en la Cámara de Diputados y Senadores. Sí, sí. Y bueno, entonces lo que uno tiene que hacer es ir trabajando con ellos. Yo creo que es importante trabajar con todos los partidos, dialogar. Soy una persona abierta y hay temas que realmente la ciudadanía está esperando respuesta a través de las leyes. ¿Y qué es lo que uno tiene que tratar de tener? Gestión de despacho se llama eso, gestión de despacho. Tiene que tratar de acelerar los trámites y de darse y cumplirse con el acta de orden del día, porque si no queda todo por la mitad. Claro, vamos a hacer un simulacro. Alicia Pucheta, senadora, ya está sentada vos en tu curul y vamos a votar. Vos me decías a favor, en contra, puedo argumentar también la respuesta. De hecho, lo hacen cuando se hace la votación nominal. No sé, el Frente Guazú intenta de vuelta, de hecho que el otro día lo hicieron, bajar las penas por los casos de invasión de tierra. ¿A favor o en contra? Bueno, ese tema de la invasión de tierras, yo te diría que tiene varias connotaciones. En primer lugar, ahí se da el orden en cuanto a la titulación de las tierras. Y para eso se debe conformar un equipo que ordene todos los inmuebles de la República para evitar las superposición de títulos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente Correa cuando llegó a la presidencia de Ecuador? En donde él le solicitó justamente que sea el responsable a un ingeniero en informática. Y él lo que hizo fue decirle que el presupuesto asignado para ordenar
todo Ecuador, no solamente algunas localidades, ibas a tener él ahí siempre el presupuesto, no estar pidiendo cada año. Bueno, y si él consiguió, ¿por qué no se va a poder conseguir? Porque hay que ordenar, porque muchos dicen, no, acá hay latifundio, no porque este tiene tanto, no, este inmueble tiene 3, 4 títulos. Y una serie de Pero cosas. puntualmente, hace un par de años se aumentó la cantidad de años de cárcel. Sí, para eso la es gente que invade una tierra, bueno, claro. pero, Y si viene la propuesta, es decir, vamos a bajar otra vez la cantidad de años de cárcel, porque al final la medida era desalentar, pero ¿verdad? no es justamente eso, hay que analizar para no criminalizar algo que se puede solucionar. El marco legal que de hoy está mal, para vos. No, lo que pasa es que esto no es tan fácil porque es un problema social que se resuelve políticamente, pero primero hay que ir a lo social. Entonces, si nosotros no ponemos en orden los inmuebles como debe ser, va a suceder estas Entonces, cosas. una abstención Pero en tu no es voto. solamente no me estoy refiriendo solamente a las personas que dicen que los campesinos fueron invadieron. No, cualquier ser humano tiene un título y después se va. ¿Por qué? Porque los antecedentes de ese título tiene varios dueños. Hay muchos potentados también que invaden tierra. Bueno, entonces te repito, acá lo que hay que hacer es ordenar, así como hizo el presidente Correa. Pero todavía no votaste, doctora. ¿A favor, en contra o te abstenés? ¿O te levantás de la sala y te vas? ¿De qué? Y no, y te dije, se vota, pues bajar la cantidad de años de cárcel para las invasiones. Pero no está en bajar o subir. ¿Y cómo votas entonces? ¿Te abstenés a favor, en contra? No, yo haría otra ley. Otra ley. Entonces te abstenés de esta y presentás otra ley. Sí, porque te repito, uno primero que hace, escucha los reclamos de los usuarios y después ¿qué hace? Busca la norma que se va a adecuar, repito, a la realidad de estos reclamos, o si no es letra muerta. Para eso, ¿qué voy a ver? Que esté bien redactada para que no suceda, como dije, de que a veces no se pone punto, coma, no sabes dónde comienza, dónde termina. Segundo, el tema de que tiene que definirse qué se entiende por tal término. Se entiende esto. Si no, el juez tiene que hacer esa definición que ya lo expliqué, se llama laguna de reconocimiento y se convierte en legislador. En tercer lugar, el presupuesto, para que eso se pueda ejecutar. Porque ¿qué vale? Yo diría, por ejemplo, bueno, esto se va a hacer así, pero ¿y la supervisión quién hace? No hay rubro, dice, no hay recursos, no hay presupuesto para eso. Entonces, ¿qué pasa? No se controla. Claro. Escuchaste hablar del impuesto a la riqueza. Se habló mucho en el primer tramo de la pandemia para generar recursos. Hay países que le cobran al que es rico, le cobran 1% de su riqueza. ¿Estás de acuerdo con eso? Si eso se plantea. Yo estudiaría muy bien eso. Primero, para que no haya desigualdad, tenemos que pensar en algo muy importante. La Constitución Nacional establece luego sobre la igualdad, continuando con esto que ya expliqué del Estado Social de Derecho. ¿Qué es lo que se quiere lograr? La igualdad, ¿verdad? Que nadie sea menos ni más. No por su sexo, por su condición económica, por su religión. Todos tienen que ser iguales y recibir la misma, diríamos, el mismo servicio. Entonces, yo estudiaría muy bien. Te voy a plantear un tema cuyo trámite de cambio sería más largo porque es una gran discusión. Se da la particularidad que un presidente que termina su periodo no puede ser senador, pero uno al que le sacaban por juicio político puede ser. ¿Cómo cambiamos eso? Como un juicio político. No, y Lugo hoy es senador porque él no terminó un periodo, pero muchos que terminaron, se asume pues que el que se fue es porque hizo algo mal y al que le dejaban terminar no hizo tan mal, ¿verdad? Eso es lo que uno puede asumir. Sin embargo, hoy, por lo menos lo que interpretó la presidencia del Senado, cuando quisieron jurar Nicanor y Horacio Cartes, dijeron no pueden ser senador. No podían luego ser candidatos. O sea, en el marco actual de hoy, en el marco actual, no puede ser senador alguien que terminó el periodo de presidente, pero puede ser alguien que no terminó, como Fernando Lugo. Parece un premio al que le quitaron y un castigo al que terminó. ¿Pero en qué parte de la reglamentación dice eso? Y hay mucha discusión. Mira que le dejaron ser candidatos. Y yo creo que así visto, no sé en dónde estaría la ilegalidad.
¿Vos crees que puede ser un presidente que sale, puede ser senador? Pero si yo fui presidenta de la Corte, ¿por qué no puedo ser senadora? Y finalmente un poder del Estado. ¿Aborto? Si alguien plantea despenalizar el aborto. Bueno, ahora eso es imposible porque dice que el derecho a la vida es lo prioritario. En primer lugar eso. Y por otro lado, también sabemos que ¿por qué se protege el derecho a la vida? Porque muchas veces, por ejemplo, dice, corre peligro la salud de la madre. ¿Qué vamos a elegir? ¿El concebido o la madre? Bueno, ahí nosotros tenemos que irnos a un artículo de la Constitución que habla sobre el derecho del niño. ¿Por qué? Porque por la ley se es niño desde la concepción hasta ante los 14, que es adolescente. Entonces, si en la Constitución Nacional dice que en todos los casos en donde el niño tenga una situación que definirse jurídicamente, prevalece el interés superior del niño. Ah, del niño. Claro, y así hay que analizar. Actuar de esa manera. No una sola norma constitucional, todo el contexto de la Constitución y no olvidar nunca los principios fundamentales, porque justamente ante una situación de aclaración de un caso concreto hay que ir a los principios fundamentales, la dignidad del ser humano. Tu mundo es la docencia, Sí. y se usa mucho la calificación. Después Sí. hay una evaluación en letra, pero la calificación es la que determina. ¿Cuánto le pones hoy como presidente a Mario Auto en lo que lleva de gestión? Del Yo 1 le al 10. pondría, de 1 a 10, le pondría 3. ¿O 3 con aplazado, doctora? Aplazado. Sí. ¿Y te acuerdas la libreta nuestra antes de la primaria donde se iba también una recomendación, ¿verdad? De los padres, tiene que esforzarse más en dictado, por ejemplo. ¿Qué le escribía ahí en la recomendación? ¿Qué le escribía yo? ¿Qué le escribirías a Marito en su libreta? ¿Qué? Cuando ya le pusiste 3. Sí, ¿Y en su observación qué le escribiría? que hubo un desgobierno. Un desgobierno. Sí. Ausencia. Ausencia. Gobierno. ¿Quién es hoy el peor ministro del gabinete de Mario Abdo? El que vos decís, ¿cómo este puede ser ministro? O el área más floja, por lo menos. Y yo creo que, visto todo este tema, la pandemia y la situación justamente de la cuarentena, es difícil porque la parte de salud estaba muy precaria en lo que hace para abastecer, ¿verdad?, de lo que debe tener, porque esas son las miserias de nuestra institución. Por eso siempre hay que fortalecer dos cosas, la educación y la salud. ¿Por qué? Porque los dos van de la mano. Porque si yo le digo a una mujer embarazada que no estudió, que debe seguir su tratamiento prenatal, no va a seguir. Entonces, ¿de qué vale que yo le ponga salud gratuita, médicos gratuitos para seguir esa protección prenatal, si no tiene conciencia de que tiene que seguir? Si nos educamos más, nos enfermamos menos también. Claro, y también para la parte de lo que hace no solamente para las mujeres, ¿verdad?, sino también, aparte de las embarazadas, para que exista menos mortalidad infantil. Porque si la madre no sigue el tratamiento, también corre el riesgo de fallecer el niño, porque no recibió toda la alimentación la madre que va por vía del cordón umbilical al niño para que nazca en condiciones óptimas de salud ese niño. Ese niño también, al entrar en la institución escolar, ya va a tener un déficit. Claro. Y considerando que de 0 a 6 años el cerebro humano aumenta en su capacidad intelectual el 90%, hay que insistir justamente en eso, desde el embarazo hasta los 6 años. Sí. Vamos a hacer una pausa, la última ya de esta noche. Ya se están preparando Jorge Torres, Pipó, Claudia, que llega, ganó un premio también en los Paraná, la mejor conducción femenina de radio. Enseguida ya llega Cara Cruz en minutos. Y después en la pausa te voy a dar una tijera, te voy a dar el presupuesto y una tijera. ¿A qué rubro a qué área le cortarías presupuesto para darle a otra área? Te voy a dar un presupuesto y una tijera, pues después de la pausa. Bueno. Hacemos una pausa, la última de esta noche. Enseguida estamos de vuelta. Hoy sorteamos 3 kits de productos Masei. La gente puede enviar su WhatsApp al 0981 400 991.
Agua mineral Santa Isabel es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud. Posee la mejor fuente de agua mineral. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Nos preocupamos con la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá agua mineral Santa Isabel en los principales puntos de ventas del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunícate con nosotros al 0981-974598. Agua mineral Santa Isabel te hace bien. En el Sanatorio Mersan es lo mejor para tu salud, porque es un sanatorio médico de alta calidad que cuenta con profesionales de alto desempeño para brindar a cada uno de nuestros pacientes la máxima atención y confianza con la mejor tecnología. Urgencias, laboratorio, radiografías, tomografías computarizadas y servicio de ambulancia. En el corazón de Carapeguá, Sanatorio Mersan, lo mejor para tu salud. Una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de pastas, panificados y confitería. Hace 30 años llegando a tu hogar y a tu familia con el mejor sabor y calidad que solamente La Criolla te puede ofrecer al mejor precio. Contamos con punto de venta y reparto. Recordá que ahora puedes hacer tus compras a través de delivery y carry out. Seguinos en Facebook e Instagram o comunicate con nosotros a los teléfonos 0981-150-797, WhatsApp 0984-256-333 o al 021-372-657. La Criolla, sabor y calidad al mejor precio. Para los dolores que te dicen muchas cosas, pero vos y yo sabemos que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, elegido por 5º año consecutivo como el analgésico más recordado de Paraguay. Ello Pisupe Quitadol. Breve pausa y ya volvemos con Gustavo Recalde Entrevista. Comercial San Cayetano, venta mayorista y minorista al precio más bajo. Ahora con el servicio de delivery, haciendo tus compras desde la web www.sancayetano.com.py o también desde el WhatsApp 0986-136-195. Comercial San Cayetano. Saborizadores de carnes con bolsa para horno Arco Iris. Ahora les será muy fácil cocinar todo tipo de carnes con los saborizadores de carnes con bolsa para horno Arco Iris. Y ahorrará muchísimo tiempo. Primero debe sacar del envase la bolsa para hornear. A continuación agregue los condimentos a la carne. Una vez adobada, introducir en la bolsa, ya sea con verduras, papas o como usted lo desee. Después cierre la bolsa con el precinto, póngalo en una fuente y métalo al horno. En casi 1 hora tendrá una carne jugosa y sabrosa. Los saborizadores vienen en 5 variedades: para pollo, carne vacuna, pescado, pollo al curry y pollo a la mostaza. Los saborizadores Arco Iris no tienen mucha sal, por lo tanto usted puede agregar sal a gusto. Arco Iris, con sabor y confianza. Al diputado Walter Hahn dice que le gusta mi corbata verde, dice. Viste que él pues tiene su campito allá en Itapúa y le gusta el verde. A mí me gusta el verde de los dólares. la gran diferencia. 20,57. Tenemos ya la lista. Acá me pasaron la lista de los ganadores, Cristian. ¿Tenés, Cristian? Sí, puedes leer, por favor. 7-3 se lleva el primer kit de Macei. José Núñez 473. Marta 101. Gaspar 570-108. Bueno, ahí están los ganadores. Pueden pasar a buscar a las 24 al día más la noche, decía el papá de Marito, ¿verdad? De la portería del canal, ahí va a estar el premio justamente. Doctora, te doy el presupuesto y te doy una tijera. ¿A qué sector tenemos que quitarle el presupuesto y a dónde destinar? En primer lugar, yendo con mi coherencia, con la fortaleza de las instituciones y la institucionalidad, faltando ya un trecho corto, dejaría como está. Pero ¿cómo creo que debería hacerse en adelante cuando existe un ministerio, una secretaría? No darle tantas funciones, tanta atribución de funciones y no se le da el presupuesto. Entonces hay que acortar más las funciones para el cual fueron creadas o cómo funcionan para que pueda cumplir esas funciones, porque de lo contrario también rinde menos el presupuesto. Claro, tiene, por ejemplo, se le da 30 funciones y se le da un presupuesto que solamente puede en la tercera parte. No, yo sé bien eso. Sí, doctora. Así sencillo es. Te traje un regalito. Mi amigo Augusto Reyes
hace marketing político en Colombia, me envió una caja para todo el año ya, para regalar a todos nuestros invitados. Ah, muchas gracias, muy amable. Gracias, doctora, y gracias por venir. Agradezco profundamente porque el mejor regalo es un libro. 100 consejos de poder, dice. Ojalá te vaya bien en la campaña del Senado. Sí. Gracias por venir. Gracias, muy amable. Bueno, y gracias también a la gente que nos acompañó durante otra noche. Estamos en el horario nuevo, le estamos acostumbrando a la gente, vamos a estar siempre domingo a las 20. En la previa de Cana Cruz, que ya arranca en minutos, ahí ya está el equipo completo. Jorge, Pipo, Claudia, con los invitados ya listos para arrancar, para que la gente se pueda quedar hasta bien tarde por las pantallas de Unicanal y también en la pantalla de Canal 13. Nos vamos, que pasen bien, buenas noches.